Lo último que recuerdo es el sabor a metal en la boca. No era el sabor del miedo, ni el del golpe. Era el sabor de la sangre mezclada con el café amargo que me había tomado con prisa esa mañana. Estaba en mi coche, sí, y el sol me daba de lleno en la cara, convirtiendo el parabrisas en una pantalla de luz blanca. Me sentía invencible. Te juro que esa es la palabra, invencible. Mis dedos tamborileaban en el volante al ritmo de un argumento que se estaba construyendo en mi cabeza. Era una pieza de orfebrería lógica, una trampa perfecta para la razón. Iba a usarla en clase, por supuesto. Había un chico nuevo, uno de esos con los ojos brillantes y llenos de una fe que a mí me parecía casi insultante. La semana anterior se había atrevido a hablar de propósito. Propósito. ¡Qué palabra tan ingenua! Yo iba a demostrarle delante de todos que el universo no tiene propósito, que es una maquinaria ciega, hermosa y terrible, pero sin un plan detrás. Iba a desarmar su creencia con la precisión de un cirujano, hasta no dejarle más que el frío consuelo de la verdad, mi verdad, y me relamía pensando en su silencio, en la confusión de sus compañeros. Ese era mi poder, mi droga, el silencio que seguía a mis argumentos. Pero la vida, o como quieras llamarlo, tenía preparada una lección de silencio mucho más profunda para mí. Estaba tan absorto en mi monólogo interior, tan enamorado del sonido de mis propios pensamientos, que el mundo exterior se había vuelto un simple decorado, un borrón de árboles y asfalto que pasaba a toda velocidad. No vi las señales, no escuché el motor que se acercaba, solo recuerdo un sonido que lo rompió todo, una bocina, larga, desesperada, brutal, un grito de metal que me sacó de mi cabeza y me lanzó contra la realidad. Y entonces, el estruendo, un ruido que no se oye con los oídos, se siente en los huesos, el sonido del mundo plegándose sobre sí mismo, el chirrido de mi pequeño universo de certezas haciéndose añicos contra algo mucho más grande y mucho más sólido. Me temblaban las manos, o eso creo, porque ya no sentía mi cuerpo. Solo era un espectador de mi propia destrucción. Vi el salpicadero venirse hacia mí como una ola. Sentí el cinturón clavándose en mi pecho con una fuerza increíble. Y luego, nada. El fin de la luz, el fin del sonido, el fin del dolor, el apagón. El interruptor principal de mi existencia bajó de golpe. Creí que eso era todo, el final del libro, el punto final. Pero lo más extraño, lo verdaderamente incomprensible, todavía no había pasado. Mi vida era un argumento perfectamente construido. Cada día era una premisa que llevaba, de forma inevitable, a la misma conclusión. Yo tenía el control. Mi piso era la prueba. No había nada superfluo. Los libros en las estanterías no estaban ordenados alfabéticamente, sino por corriente filosófica, de los presocráticos a los postestructuralistas. Era un mapa de la razón humana, y yo era su cartógrafo. Tenía una sola taza de café, un solo plato, un solo juego de cubiertos. ¿Para qué más? La compañía me parecía un desperdicio de energía, una negociación constante de egos que restaba tiempo para lo único que importaba: pensar. Mis paredes estaban desnudas, no había fotos de familia, ni recuerdos de viajes. El pasado era una colección de datos, no de emociones, y el futuro era una proyección lógica. Todo encajaba. Desde mi ventana veía la ciudad despertarse, veía a la gente correr hacia el metro, a las parejas pasear al perro, a los repartidores empezar su jornada, y no sentía conexión alguna. Los veía como un biólogo mira a través de un microscopio, especímenes fascinantes, impulsados por instintos y programaciones químicas que ellos, en su ingenuidad, llamaban amor, deber o esperanza. Yo estaba por encima de todo eso. Yo observaba, yo entendía, pero esa fortaleza de orden tenía una grieta que yo, en mi soberbia, era incapaz de ver. Mi mañana empezaba siempre igual. El sonido del molinillo de café era mi despertador. Pesaba los granos con una báscula de precisión, 22 gramos, ni uno más ni uno menos. Calentaba el agua a 93 grados centígrados. Controlaba el tiempo de infusión con un cronómetro. Era un ritual científico, una meditación sobre el control de las variables. El aroma llenaba mi cocina silenciosa y era el único placer sensorial que me permitía, sin analizarlo,
hasta despojarlo de su magia. Mientras bebía ese café negro, amargo y perfecto, leía. Nunca las noticias, ese circo de histeria colectiva. Leía a los grandes, repasaba a Kant, luchaba con Hegel, sonreía con la brutal honestidad de Nietzsche. Era mi entrenamiento diario, el afilado de mi única herramienta, de mi única arma, el intelecto. Creía, con una fe casi religiosa, que no había nada en el universo que no pudiera ser descompuesto, analizado y comprendido por la mente humana. Mi mente. El camino a la universidad era mi paseo triunfal. Caminaba con la espalda recta, la mirada al frente. Sentía las miradas de los estudiantes, algunos con admiración, otros con un miedo que me resultaba delicioso. Me veían como una especie de oráculo de la verdad, un destructor de mitos, y yo me esforzaba cada día por estar a la altura de esa reputación. Mi aula no era un lugar de aprendizaje colaborativo, era mi escenario, mi púlpito, mi arena de combate, y sin embargo en ese templo de la razón, algo mucho más grande que yo ya había puesto las cosas en movimiento. Disfrutaba especialmente con los alumnos de primer año. Llegaban con la cabeza llena de ideas preconcebidas, de consuelos heredados de sus familias y sus culturas, ideas sobre el alma, sobre un propósito divino, sobre la moralidad como algo absoluto. Yo veía esas creencias como un alfarero ve un bloque de arcilla informe. Mi trabajo era demolerlo, romperlo en 1000 pedazos, y luego, quizás, solo quizás, mostrarles cómo construir algo sólido y basado en la evidencia. Me acuerdo de una chica, hace un par de semestres. Llevaba una pequeña cruz al cuello. Un día, en mitad de un debate sobre el libre albedrío, se puso a llorar en silencio. No porque mi argumento fuera agresivo, sino porque era frío, implacable, y le había arrebatado algo que para ella era un refugio. Recuerdo mirarla y no sentir ni una pizca de compasión. Al contrario, sentí que había hecho mi trabajo. La verdad a veces tiene que doler. Mis compañeros me evitaban. Me invitaban a tomar algo después de clase por pura cortesía, sabiendo que mi respuesta siempre sería un no, gracias, educado pero cortante. Sus conversaciones me aburrían. Hablaban de sus hijos, de sus hipotecas, de la última serie de televisión, trivialidades. Yo no tenía tiempo para eso. Mi proyecto era más grande. Mi vida estaba dedicada a la búsqueda implacable de la verdad, sin importar a quién hiriera por el camino. Sobre todo si el herido era yo mismo en alguna vida anterior y sentimental. Pero la vida tiene una forma muy irónica de enseñarte que tus verdades son apenas un grano de arena en una playa infinita. Mi soledad era mi orgullo. La consideraba una prueba de mi fortaleza intelectual. No necesitar a nadie era para mí el estado más elevado de la existencia. Era la libertad absoluta. No tenía que dar explicaciones, ni adaptar mis horarios, ni fingir interés por los problemas de otros. Mi mundo empezaba y terminaba en los límites de mi cráneo, y era un universo vasto, ordenado y completamente bajo mi control. Por la noche, el silencio de mi piso era total. A veces ponía música clásica, pero solo la más matemática. Bach, sobre todo. Las fugas y los contrapuntos eran como ecuaciones perfectas, la belleza de la lógica pura hecha sonido. Me sentaba en mi sillón, con un libro en la mano, y sentía una paz inmensa, la paz del que cree tener todas las respuestas, del que ha construido una fortaleza inexpugnable contra el caos del mundo. Creía que el amor era una sobreproducción de oxitocina, que el altruismo era un egoísmo disfrazado, un mecanismo de supervivencia de la especie, que el miedo a la muerte era el motor de toda religión. Lo tenía todo catalogado, explicado, resuelto. No había misterios, solo problemas que la razón aún no había tenido tiempo de solucionar. Me sentía seguro en esa visión del mundo. Era fría, sí, pero era sólida, era real. Estaba tan equivocado, tan profunda y absolutamente equivocado. Esa mañana, la del accidente, no fue diferente. El ritual del café, la lectura de Schopenhauer, la elección meticulosa de mi ropa, un traje oscuro que proyectaba la seriedad que yo quería imponer. Me sentía especialmente agudo, preparado. Tenía en la cabeza el argumento perfecto para desmontar la idea de propósito de aquel chico de ojos brillantes. Iba a ser una lección magistral, una de esas que los alumnos recordarían durante años. Repasaba las frases en mi cabeza
mientras bajaba en el ascensor. El universo no conspira para darte un sentido, simplemente es. Tu búsqueda de propósito es solo el eco de un cerebro diseñado para ver patrones donde no los hay. Iba a ser brillante, cruel pero brillante. Sentía esa electricidad, esa adrenalina que me invadía antes de cada clase. Era la emoción del cazador que está a punto de acorralar a su presa. Salí a la calle y el sol me dio en la cara. El aire era fresco. Todo parecía normal, predecible, exactamente como debía ser en mi universo ordenado. Subí a mi coche, un vehículo práctico y eficiente, sin adornos. Puse la llave en el contacto y el motor cobró vida con un ronroneo familiar. Todo estaba en su sitio. Cada pieza del mecanismo de mi vida funcionaba a la perfección. Aquel día, como cualquier otro, me puse mi armadura de lógica. No sabía que estaba a punto de ser la última vez. Engrané la primera marcha. El coche se deslizó suavemente desde el bordillo, incorporándose al torrente matutino de la ciudad. El sol era una cuchilla de luz que se colaba entre los edificios, obligándome a bajar el parasol. Sentía la vibración familiar del motor a través del volante de cuero, un pulso constante y predecible. Todo como debía ser. En mi cabeza, sin embargo, la batalla ya había comenzado. Las palabras se formaban, afiladas y precisas. El propósito, me repetía, es el último refugio de una mente que le teme al vacío. Me gustaba cómo sonaba. Tenía peso, autoridad. El tráfico avanzaba a trompicones, una coreografía de frenos y acelerones que yo seguía de forma automática. Mi verdadera atención estaba en otro lugar, en el aula que me esperaba. Podía visualizar la cara de ese chico, Daniel, un joven, brillante, pero contaminado por años de adoctrinamiento. Quería salvarlo a mi manera. Quería mostrarle la belleza cruda de un universo sin un director de orquesta, la libertad de saber que no hay un guión escrito para ti. Mi intención, o eso me decía a mí mismo, era noble. Era una liberación. Los semáforos cambiaban de color, la gente cruzaba por los pasos de cebra con sus cafés en la mano y sus vidas a cuestas. Para mí, eran solo variables en una ecuación compleja pero resoluble. Engranajes en una gran máquina indiferente. Y yo era uno de los pocos que entendía cómo funcionaba esa máquina. Me sentía por encima de todo aquello, un observador privilegiado. Te juro que en ese momento me sentía intocable, como si mi comprensión del universo me concediera una especie de inmunidad. Pero la realidad tenía una lección de humildad preparada para mí, y era mucho más contundente que cualquiera de mis argumentos. Llegué al cruce principal, el que estaba a solo 5 minutos de la facultad. La luz estaba en verde. Mi pie presionaba el acelerador con la confianza de quien tiene el derecho de paso. Estaba tan inmerso en mi refutación final contra la idea del alma que no registré el mundo exterior más allá de lo estrictamente necesario. Mi cerebro, mi Dios, estaba ocupado en tareas más elevadas. Estaba puliendo la frase que usaría para dar el golpe de gracia. El amor, pensaba, no es más que un cóctel químico diseñado para perpetuar nuestros genes. Sí, eso sería devastador. Fue entonces cuando lo oí. No fue un sonido gradual, fue una explosión, un bramido antinatural que desgarró el murmullo de la ciudad. No era la bocina de un coche, era algo más grande, más profundo, el cuerno de una bestia mitológica hecha de acero. Instintivamente, mi cabeza giró hacia la izquierda, y el tiempo, ese concepto que yo había desmenuzado en tantas clases, simplemente se rompió, dejó de fluir. Se estiró como un chicle caliente, volviéndose denso, pesado, imposible. Lo vi todo con una claridad que quemaba. El camión era inmenso, de un rojo descolorido y sucio. El sol se reflejaba en su parrilla cromada, convirtiéndola en una dentadura de luz cegadora. Pude ver la cara del conductor, una máscara de pánico, la boca abierta en un grito que no llegué a escuchar. Pude ver las pequeñas gotas de lluvia seca en mi parabrisas. Vi mi propia mano, mis nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Todo en un silencio absoluto y perfecto, como si el mundo contuviera la respiración. Y en ese instante eterno, mi cerebro, mi todopoderoso cerebro, no me sirvió de nada. No hubo un cálculo de probabilidades. No hubo una reflexión filosófica sobre la impermanencia. Solo hubo un pensamiento animal, puro y estúpido. Esto no puede estar pasando.
Pero lo más extraño todavía no había pasado. Entonces el sonido volvió, de golpe. Un estruendo que no fue un sonido, sino una fuerza física. El universo entero pareció concentrarse en el punto exacto donde mi puerta se encontró con el morro del camión. Sentí un golpe seco, brutal, que me partió en dos. El mundo se hizo añicos, literalmente. El parabrisas explotó hacia adentro en una lluvia de diamantes mortales. El metal de mi coche gritó, un chillido agónico de material torturado que se retorcía a mi alrededor. Mi cuerpo dejó de pertenecerme. Se convirtió en un muñeco de trapo lanzado contra una pared. Sentí cómo mi cabeza golpeaba el cristal lateral con una fuerza que me hizo ver una llamarada blanca. Luego, la oscuridad. Fui zarandeado, volteado, aplastado. No había arriba ni abajo. Solo un caos violento de fuerzas que me desgarraban. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho, robándome el aire, pero probablemente salvándome de salir despedido. Cuando el movimiento se detuvo, el silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio espeso, lleno de polvo y del olor metálico de la sangre. Mi sangre. Podía saborearla en mi boca, cálida y salada. Intenté respirar, pero algo afilado en mi costado me lo impedía. Cada intento era una puñalada de fuego. El coche estaba hecho un acordeón, y yo estaba atrapado en medio. Pensé que el dolor era lo peor que podía sentir. Me equivocaba. Miré al frente. A través de la telaraña que antes era mi parabrisas, el mundo estaba inclinado, absurdo. Podía ver el cielo azul por donde debería estar la carretera. Un líquido caliente y pegajoso me corría por la frente, metiéndose en mi ojo izquierdo y tiñendo mi visión de un rojo espantoso. Intenté mover la mano para limpiarme, pero no respondió. No la sentía. Miré hacia abajo y vi mi brazo en un ángulo imposible. No parecía mío. Empecé a escuchar sonidos lejanos, gritos, sirenas que se acercaban, un lamento creciente que parecía venir de otro mundo. Pero se oían increíblemente lejos, como si yo estuviera en el fondo de un pozo. El frío empezó a invadirme, un frío que nacía desde dentro y se extendía por mis venas. Mis pensamientos, antes tan claros y ordenados, eran ahora fragmentos rotos. Lógica, argumento, Kant, palabras sin sentido. La luz que entraba por el cristal roto comenzó a atenuarse. Mi campo de visión se fue estrechando, como si alguien estuviera cerrando un diafragma. El túnel negro se cerraba sobre mí, devorando los bordes de la realidad. Ya no sentía el dolor, solo el frío y un cansancio infinito, un deseo abrumador de dejarme ir. Mi último pensamiento coherente no fue una gran revelación filosófica, no fue sobre el propósito ni sobre la nada, fue una simple y patética constatación. Me equivoqué. Y entonces el interruptor de mi cerebro, mi Dios personal, hizo clic y se apagó. No hubo oscuridad. Para que haya oscuridad, se necesita a alguien que la vea, unos ojos que registren la ausencia de luz. Pero yo ya no estaba. Mi yo, esa construcción de recuerdos, argumentos y ego que tanto me había esforzado en pulir, simplemente se había disuelto. No sentía mi cuerpo destrozado, no sentía dolor, no sentía nada. Era la anulación total. El silencio no era la ausencia de sonido, era la ausencia de un oído para escucharlo. Mi mente, mi fortaleza, mi Dios personal, era solo un eco que se desvanecía en una inmensidad que no podía medir. Todas mis palabras, todos los libros que había devorado, las citas de Kant, las paradojas de Zenón, se convirtieron en humo. Eran constructos inútiles en un lugar donde no existía la lógica. Intenté pensar, por puro instinto, pero era como intentar agarrar agua con las manos. No había nada a lo que aferrarse. No había tiempo, ni espacio, ni yo. Y te juro que, en ese vacío absoluto, no había miedo. El miedo necesita un futuro que temer y un pasado que perder, y yo no tenía ninguno de los dos. Solo existía una especie de suspensión, una nada consciente de sí misma, si es que eso tiene algún sentido. Flotaba en un mar de quietud que nunca había imaginado posible. Pensé que eso era la nada, el final, pero estaba equivocado. Fue entonces cuando lo sentí. No fue algo que vi o escuché. Fue un cambio sutil en la textura de esa nada, como una nota de calor en un universo helado. Al principio era apenas perceptible, pero luego empezó a crecer. Era una presencia, una inteligencia vasta, incomprensible,
que no usaba palabras porque las palabras son jaulas para las ideas. Esta presencia no me juzgaba. No había un tribunal celestial ni un dedo acusador. Simplemente me envolvía, y en ese abrazo silencioso empecé a entender, no a pensar, a entender. De golpe, me mostró mi vida, pero no como una película. Me hizo sentirla. Sentí el eco de cada palabra arrogante que había pronunciado en mi aula, no como un error, sino como una vibración de discordia que yo mismo había enviado al universo. Vi mi soledad, esa que yo llamaba independencia intelectual, y sentí su peso real. Era una armadura que me había construido yo mismo, y te juro que pesaba más que una montaña. Sentí el anhelo de conexión de mis estudiantes, ese que yo había despreciado y aplastado con mi lógica fría. Lo sentí en mi propia piel, como un frío que calaba los huesos. Pero lo más extraño todavía no había pasado. La presencia me hizo sentir el amor. No el amor romántico o filial que yo conocía, ese que había catalogado como una simple reacción química para la supervivencia de la especie. No, este era otra cosa. Era el tejido mismo de la existencia. Sentí cómo conectaba cada partícula del universo, desde una estrella moribunda a miles de millones de años luz, hasta el amasijo de hierros en el que mi cuerpo yacía. Era la única ley real, la única verdad, y yo, con todo mi intelecto, la había ignorado por completo. Luego vino el perdón. No me lo ofreció, me hizo entender lo que era. Sentí todos los rencores que guardaba, las pequeñas ofensas que había magnificado hasta convertirlas en monstruos. Eran como piedras que llevaba en los bolsillos, pesos muertos que me anclaban, y la presencia, sin decir nada, me mostró cómo soltarlas. Sentí cómo se desprendían de mí, una por una, como una costra vieja y dura que por fin se cae, y por primera vez me sentí ligero, libre, floté en esa paz, en ese conocimiento silencioso, por lo que pudieron ser un segundo o 1.000.000 de años. El tiempo no existía, era solo un eterno ahora de comprensión y calma. Quería quedarme allí para siempre. Era mi hogar, un hogar que ni siquiera sabía que había estado buscando toda mi vida. Creía que ya lo había sentido todo, que esa paz era el destino final. Pero aún faltaba lo más difícil. Empecé a sentir un tirón, suave, al principio, pero cada vez más insistente. Era como una cuerda invisible que me arrastraba de vuelta, lejos de la luz y el calor. Era el mundo físico, el mundo del dolor y del tiempo, reclamando lo suyo. Me resistí. No quería volver a esa jaula de carne y hueso, a ese cráneo lleno de argumentos ruidosos. Me parecía la peor de las condenas. El regreso fue brutal. Volver a mi cuerpo fue como meter el universo en una caja de zapatos. De repente, sentí el peso, el frío, y luego el dolor. Un dolor blanco incandescente que lo inundó todo. Era un grito sin sonido que me atravesaba cada fibra. La paz se hizo añicos, reemplazada por una sinfonía de agonía. El primer sonido real fue un pitido, rítmico, insistente, mecánico, el sonido de la vida que se aferra. Luego la sensación de algo en mi garganta, un tubo que me ahogaba y me anclaba a la realidad. Olía a antiséptico y a algo más, algo metálico y triste. Quise abrir los ojos, pero los párpados me pesaban como losas de plomo. Luché contra la gravedad, contra el tirón del olvido. Me tomó una eternidad, un esfuerzo sobrehumano, y cuando por fin lo conseguí, lo primero que vi fue una luz borrosa, artificial. El interruptor de mi cerebro había vuelto a encenderse, pero ya no era el mismo. De acuerdo, agente A2, continuando la narrativa desde el punto exacto. Misión en curso. Esa luz borrosa, artificial, era la bombilla fluorescente del techo de una habitación de hospital, fría, sin alma. El pitido era un monitor, cardíaco a mi lado, un metrónomo macabro marcando el compás de mi regreso forzoso. La jaula de mi cuerpo me dolía de formas que ni siquiera sabía que eran posibles. Cada centímetro de piel gritaba, cada hueso parecía astillado. El universo que había sentido se había colapsado de nuevo en este cráneo, y el peso era insoportable. Intenté moverme, pero nada respondió. Era prisionero en mi propia carne, un fantasma en la máquina, y la máquina estaba rota. Oía voces lejanas, amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Eran profesionales, desapasionadas.
Hablaban de edema cerebral, respuesta pupilar, posibles secuelas neurológicas. Eran etiquetas, diagnósticos que intentaban ponerle un nombre al caos que había destrozado mi vida ordenada. El antiguo yo, el profesor, se habría aferrado a esas palabras, las habría analizado. El nuevo yo solo las escuchaba como un ruido de fondo, irrelevante. Podía sentir su presencia a mi alrededor, un médico, un par de enfermeras. Me movían, me pinchaban, me hablaban sin esperar respuesta. Para ellos yo era un problema que resolver, un conjunto de datos en un monitor. Y te juro que no sentí rabia, ni siquiera miedo. Sentí una especie de compasión por ellos. Estaban tan ocupados midiendo la vida que no tenían tiempo de sentirla. Ellos tenían sus gráficos, su ciencia, sus explicaciones lógicas para mi estado, pero ninguno de ellos podía explicar lo que yo traía conmigo de vuelta. Pasaron días, o eso me dijeron después. Para mí fue una eternidad borrosa, un ir y venir de la conciencia. El primer rostro que enfoqué de verdad fue el de Elena, mi mujer. Estaba sentada en una silla junto a la cama, con los hombros caídos. Tenía ojeras que yo nunca le había visto, y su pelo, siempre perfecto, estaba desordenado. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, se le escapó un sollozo ahogado. Se le iluminó la cara con una mezcla de alivio y terror que nunca olvidaré. Se acercó, me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. «¿Estás aquí?», susurró una y otra vez como un mantra. «¿Has vuelto?». Yo quería decirle que no, que el que había vuelto no era el mismo que se fue. Quería explicarle la paz, la luz, el conocimiento silencioso, pero de mi garganta solo salió un sonido gutural, ahogado por el tubo que me mantenía con vida. La frustración era un hierro al rojo vivo. La retirada del respirador fue un suplicio, un acto violento que me devolvió al mundo del aire y el dolor de garganta. Mi primer aliento por mí mismo fue agónico, un desgarro. Elena estaba ahí sujetándome la mano tan fuerte que me dolían los huesos, y la primera palabra que logré pronunciar con una voz que no reconocía, ronca y rota, fue su nombre, Elena. Ver las lágrimas rodar por sus mejillas fue más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Los médicos estaban asombrados. «Recuperación milagrosa», decían algunos. Otros, más cautos, hablaban de la increíble plasticidad del cerebro. Usaban la palabra milagro como una forma de decir «no tenemos ni idea». Yo sabía que no era un milagro en el sentido que ellos pensaban. No era una intervención divina que rompía las reglas. Era otra cosa. Era haber tocado las reglas de verdad, las que están detrás de todo. Una tarde, mientras una enfermera me cambiaba una vía, le pregunté a Elena por el accidente. Necesitaba anclar mi experiencia a algo real. Ella me contó lo que sabía. Un camión se saltó un semáforo. El impacto fue brutal. Los bomberos tardaron casi una hora en sacarme de entre los Iron Saint hierros. Yo escuchaba asintiendo despacio, y entonces de la nada le pregunté, «¿Y el niño del globo rojo? ¿Está bien?». Elena frunció el ceño. «¿Qué niño? No había ningún niño en el coche, estaba solo». Yo insistí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. «No, fuera, en la acera. Había un niño pequeño con su madre. Se le escapó un globo rojo justo un segundo antes del golpe. Lo vi subir hacia el cielo. Mi voz era débil, pero la imagen en mi cabeza era nítida, cristalina». Elena me miró, con una preocupación inmensa, como si el golpe me hubiera dejado tocado de verdad, pero esa no fue la conversación que lo cambió todo. La rehabilitación fue un infierno en la tierra. Volver a aprender a caminar a los 45 años es la cura de humildad más brutal que existe. Mis piernas, que me habían llevado a dar cientos de conferencias, se negaban a obedecerme. Me caí, me frustré, lloré de rabia en la soledad de mi habitación. La fisioterapeuta era una mujer dura, de pocas palabras, que me obligaba a dar un paso más cuando yo creía que iba a morir. El viejo yo la habría odiado, la habría desmontado con sarcasmo. El nuevo yo le daba las gracias en silencio por anclarme a la tierra. Mis amigos y colegas empezaron a visitarme. Venían esperando encontrar al viejo polemista, al cínico brillante, pero se encontraban con un hombre callado que escuchaba más de lo que hablaba. Marcos, mi mejor amigo, catedrático de literatura, intentó animarme con nuestras viejas bromas. «Así que, al final Nietzsche tenía razón», me dijo.
Lo que no te mata te hace más extraño. Se rió, pero su risa murió al ver mi expresión. Yo no sonreí. Solo le miré y le pregunté, ¿y tú cómo estás, Marcos? ¿De verdad? Se quedó sin palabras, desarmado, acostumbrado a un duelo intelectual, no a una pregunta sincera. Se fueron todos con la misma sensación, que el accidente no solo había roto mis huesos, sino que había quebrado algo fundamental en mi personalidad. Pensaban que me había vuelto simple. No entendían que por primera vez veía la complejidad real. La conversación más difícil fue con Elena. Una noche, cuando ya me habían trasladado a una habitación normal, me senté en la cama y le pedí que me escuchara, sin interrumpir. Le conté todo. No usé palabras como cielo o Dios. Le hablé de un silencio lleno de respuestas, de una paz que borraba cualquier miedo, de una sensación de estar conectado a todo, a ella, a los médicos, al hombre que conducía el camión. Me temblaban las manos al hablar, no por miedo, sino por la incapacidad del lenguaje para contener la experiencia. Esperaba que me mirara con pena, que llamara a un psicólogo, pero ella solo escuchaba, con una intensidad que me sobrecogió. Sus ojos buscaban en los míos al hombre con el que se había casado. Cuando terminé, hubo un largo silencio. La única luz era la que entraba por la ventana desde la calle. «Has cambiado», dijo al fin. No era una acusación, era una constatación. Tu voz es distinta, tu mirada, ya no. Tienes esa furia que tenías siempre. Y entonces sacó su móvil. Había estado investigando. Buscó noticias locales del día del accidente y me enseñó una foto. Era una imagen del coche destrozado, rodeado de policías y curiosos, y allí, en el borde de la fotografía, casi fuera de plano, desenfocado, se veía a un niño pequeño mirando la escena. En su mano, el cordel de un globo que se perdía hacia el cielo, un globo de un inconfundible color rojo. Ese globo rojo fue la primera grieta en su escepticismo. Pero la verdadera prueba, la que me asustaba incluso a mí, estaba por llegar. Volver a casa fue como aterrizar en otro planeta. Mi biblioteca, mi santuario, ahora me parecía un mausoleo. Miles de libros llenos de palabras, de argumentos, de ideas, y todos parecían mudos, vacíos. El olor a papel viejo que tanto amaba, ahora me resultaba asfixiante. Había pasado mi vida acumulando el conocimiento de otros, construyendo una fortaleza con las ideas de los demás. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el lugar desde donde había sentenciado al universo a la nada, y por primera vez no pensé, solo sentí el silencio de la casa, un silencio muy diferente al que había conocido. Este estaba vacío, el otro estaba lleno de todo. Me di cuenta de que mi viaje no había terminado al despertar en el hospital, apenas acababa de empezar. Claro, agente A2 listo para continuar. Procedo a escribir el bloque 6 de la narrativa. Mi mujer Elena me encontró así, horas después, sentado en la penumbra de mi propio museo. No encendió la luz, simplemente se quedó de pie en el umbral, observándome. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a la persona con la que has compartido tu vida que el hombre que conocía ya no está del todo ahí, que ha sido reemplazado por algo más silencioso? No has tocado ni un solo libro, dijo. Su voz era suave, casi un susurro. Negué con la cabeza. No puedo, respondí, y era verdad. Me sentía como un arqueólogo delante de unas ruinas cuyo idioma ha olvidado por completo. Conocía las palabras, las frases, las teorías que contenían, pero su poder sobre mí se había desvanecido. Eran solo tinta y papel. Me levanté y caminé hacia la estantería. Mis dedos rozaron los lomos de cuero de Platón, de Kant, de Nietzsche. Antes eran mis armas, mis escudos. Ahora sentía una extraña ternura por ellos, por los hombres que los escribieron, hombres brillantes, sin duda, pero tan perdidos como yo. Hombres que intentaban construir un mapa del océano con un puñado de arena. Pero lo más difícil no era enfrentarme a mis libros, sino a la persona que vivía entre ellos. Elena se acercó y me puso una mano en el brazo. Su tacto era real, cálido, anclaba. «Tus alumnos han estado llamando», me dijo. «La universidad también. Quieren saber cuándo volverás». La sola idea me provocó un escalofrío. Volver a ese aula, a ese escenario donde yo era el gran inquisidor. ¿Qué les iba a decir? Que todo aquello por lo que había luchado con tanta fiereza me parecía ahora un juego de niños.
No lo sé, le dije, y fue la respuesta más sincera que le había dado en años. Antes siempre tenía una respuesta para todo, una teoría, un argumento, una certeza. Ahora, mi único equipaje era un no lo sé inmenso y, extrañamente, liberador. Los días que siguieron fueron una especie de reaprendizaje. Volví a descubrir cosas que había dado por sentadas durante toda mi vida. El sabor del café por la mañana, por ejemplo, siempre lo había bebido deprisa, como combustible, para el cerebro, pero ahora me detenía. Sentía el calor de la taza en mis manos, el aroma subiendo, el amargor en la lengua. Era una experiencia completa, un pequeño milagro de 5 minutos. Y la luz. Te juro que nunca antes me había fijado en la luz. Veía cómo entraba por la ventana del salón por la mañana, cómo dibujaba formas en el suelo de madera, cómo cambiaba lentamente a lo largo del día. Era el universo respirando, y yo, por primera vez, me daba cuenta de que estaba dentro de esa respiración. Y sin embargo, la verdadera prueba de fuego estaba esperándome fuera de casa, en el lugar que yo mismo había convertido en mi campo de batalla. Decidí volver a la universidad. No sabía qué iba a hacer, pero sentía que se lo debía a mis alumnos, y quizás me lo debía a mí mismo. Tenía que mirar a los ojos a mi antiguo yo. El camino en coche fue extraño. Vi el cruce donde ocurrió todo. No sentí miedo, ni rabia, solo una profunda y silenciosa gratitud que no sabría cómo explicar. Entré en mi aula, y el olor a tiza y a madera me golpeó como siempre. Los estudiantes se callaron al verme. Me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Esperaban al profesor de siempre, al depredador intelectual. Me puse de pie frente a ellos, en el mismo lugar desde donde tantas veces había lanzado mis ataques. Abrí la boca para empezar la clase que tenía preparada antes del accidente, la demolición del diseño inteligente. Las palabras estaban ahí, en mi cabeza, como un guión viejo y polvoriento, pero no salieron. En su lugar miré sus caras una por una. Vi a jóvenes llenos de dudas, de miedos, de esperanzas, y me vi a mí mismo en ellos. «Buenos días», dije. Mi voz sonaba distinta en esa sala, más calmada. «Hoy no vamos a hablar de Platón, tampoco de Nietzsche». Hice una pausa. El silencio era total. Podía sentir su confusión. «Hoy quiero que me habléis vosotros. Quiero que me digáis qué es lo que de verdad os importa, no lo que creéis que debería importaros, ni lo que los libros dicen que es importante. Vosotros». Ahora, la pregunta quedó flotando en el aire. Al principio, nadie se atrevió a hablar. Luego, una chica en la tercera fila, una de las que siempre se quedaba callada, levantó la mano tímidamente y empezó a hablar de su abuela, de su miedo a perderla, y después habló un chico sobre la presión de no decepcionar a sus padres, y otro, y otra. Yo no rebatí nada, no analicé, no juzgué, solo escuché. Por primera vez en mi vida, en mi propia aula, yo no era el que tenía las respuestas, y en ese acto de escuchar, de simplemente estar presente para ellos, sentí una conexión mucho más profunda y real que la que jamás había sentido con cualquier argumento filosófico. Comprendí que la sabiduría no consiste en acumular respuestas, sino en aprender a sostener las preguntas de los demás. Pero la lección más profunda de todas no la aprendí en el aula, ni en los libros. La estaba aprendiendo cada mañana, al despertar junto a Elena. Una noche, mientras mirábamos una película tonta en la televisión, se giró y me dijo: «Te echo de menos a veces». Lo dijo sin rencor, con una tristeza honesta. «Echo de menos discutir contigo hasta las tantas de la madrugada sobre cualquier cosa». Le cogí la mano. «Ese hombre se pasó la vida ganando discusiones», le dije, «y estaba completamente solo. Yo prefiero perderlas todas, si eso significa no volver a sentirme así». Ella apretó mi mano con fuerza. No dijo nada más. No hacía falta. En ese silencio, nos estábamos encontrando de nuevo. O quizás por primera vez, mi mente ya no era mi Dios. Se había convertido en algo mucho más útil, una herramienta, una ventana, no la casa entera. Descubrí que el verdadero conocimiento no era una fortaleza para defenderse del misterio de la vida. Era la llave para abrir la puerta y salir a recibirlo. Y así, cada día, abría un poco más esa puerta. Ya no me despertaba con un argumento en la cabeza,
sino con la sensación del sol en la cara. El olor del café ya no era solo la señal para que mi cerebro se pusiera en marcha. Era el olor del café. Te juro que es un matiz tan pequeño, pero lo cambia todo. Empecé a notar el mundo de nuevo, no como un conjunto de problemas filosóficos por resolver, sino como un lugar para simplemente estar. Mis libros seguían en las estanterías, Platón junto a Nietzsche, Kant junto a Camus, pero ya no los veía como arsenales. Ahora eran como viejos mapas de viajes que otros hicieron. Interesantes, sí, pero el viaje de verdad estaba ocurriendo fuera, en mi propia vida. Me di cuenta de que pasé 40 años construyendo una fortaleza con la lógica, ladrillo a ladrillo, para protegerme de una sola cosa, la incertidumbre, el miedo a no saber, y en ese proceso me había encerrado dentro. No me había protegido del mundo, me había aislado de él. El accidente no fue una tragedia, fue una demolición, una violenta y necesaria demolición. Pero lo más extraño todavía, no lo había entendido del todo. Una tarde, llovía a cántaros. Elena y yo estábamos en el sofá sin hacer nada, solo escuchando las gotas golpear la ventana. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y en ese silencio, en ese gesto tan simple, lo sentí de nuevo. Esa misma paz, esa certeza que había experimentado en la oscuridad. No era algo que viniera de otro mundo, no era un recuerdo. Estaba ahí, en ese preciso instante, en el calor de su piel contra la mía. Y entonces lo comprendí. La inteligencia que sentí, esa que no razonaba, ese amor que lo unía, todo no era algo ajeno a mí, no era un Dios externo que vino a rescatarme. Siempre había estado ahí. Estaba en mí, estaba en Elena, estaba en la chica de la tercera fila que tenía miedo de perder a su abuela. Estaba en todos. Mi mente, mi ego, mi orgullo, eran tan ruidosos que no me dejaban escucharlo. Hacía falta un silencio absoluto, el silencio de un cerebro apagado, para que por fin pudiera oír la música que siempre había estado sonando. Ya no busco respuestas sobre lo que hay después de la muerte. Te soy sincero, no me importa, porque lo que sea que encontré en ese vacío me enseñó que el cielo o el infierno no son destinos a los que llegas, son elecciones que haces, aquí y ahora, en cómo tratas a la persona que tienes al lado, en si eliges tener razón o eliges tener paz. A veces, por la noche, me toco la cicatriz que tengo en la sien, casi escondida por el pelo. Es un recordatorio, no de la fragilidad de la vida, sino de su increíble profundidad. Un recordatorio de que la verdad no se piensa, la verdad se siente. Aquel camión me apagó el cerebro de un golpe, y fue lo único que pudo, por fin, encenderme el alma.